Unidad número 3, relaciones entre conjuntos. Recordando que en el álgebra 1 ya se vieron las distintas operaciones entre conjuntos, dados dos conjuntos A y B, se definen entre ellos distintas operaciones. Recordemos que son la unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y una quinta operación que es la llamada el producto cartesiano entre ambos. Vamos a centrarnos inicialmente en esta quinta operación recordando lo que es y las propiedades que tiene. Tenemos entonces el producto cartesiano de A por B, es el conjunto de pares ordenados XY o AB, tales que X, primera componente del par ordenado, decimos pertenece al conjunto A, e Y, segunda componente en el par ordenado, pertenece al conjunto B. Los elementos en esta operación de producto cartesiano tienen una forma particular y es la que decimos que son los pares ordenados. Recordando también que un par ordenado es un ente que está formado por tres componentes, dos de ellas son visibles, que son la primera y la segunda componente o primera y segunda proyección, y la tercera es lo que llamamos un criterio de ordenación, que es el que hace que X, en este caso, sea primera componente e Y la segunda. Entonces, teniendo nosotros los cardinales de A y de B, el cardinal del producto cartesiano de A por B será justamente el producto de los cardinales de estos conjuntos A y B. Es decir que, si tenemos como ejemplo punto A formado por M y N y B formado por 1, 2 y 3, el producto cartesiano de A por B será el conjunto entonces de los pares con esta forma de obtenerlos. Dijimos M1, M2, M3, N1, N2 y N3. Como vemos, el conjunto A tiene como cardinal a 2, que es un número de elementos, el conjunto B tiene cardinal 3 y el producto cartesiano entre ambos está formado por 6 elementos que son los 6 pares ordenados que obtuvimos. Otra cosa que tenemos en cuenta es que si tuviéramos que hallar el producto cartesiano de B por A, va a tener el mismo cardinal, pero los elementos van a ser distintos, por cuanto al escribir B por A nos están indicando que las primeras componentes son de B y las segundas componentes son de A. Recordando que un par ordenado XY y un par ordenado YX son distintos, siempre que X sea distinto de Y, porque difieren en el criterio de ordenación, aunque las dos componentes sean X e Y. Bien, en esta operación entonces es que nos tenemos que centrar para definir lo que es una relación entre dos conjuntos. Como definición decimos que una relación entre dos conjuntos es un subconjunto de este producto cartesiano. Si estamos hablando de una relación de A en B, el producto cartesiano va a ser el de A por B en ese orden. Es decir que, dados los conjuntos A y B, una relación, utilizamos esta notación de A en B, es un subconjunto, R es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Tenemos que quedarnos con aquellos que cumplan una condición que es la que define la relación. La condición que se va a dar para definir a la relación desde el punto de vista matemático y de la lógica matemática es lo que define también a una función proposicional. Es decir, a nosotros nos van a decir R y nos van a dar la forma de lo que es la función proposicional. Es decir, X, por ejemplo, es la mitad de Y.
Teniendo al conjunto A formado por 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por 2, 3 y 4, como recién decíamos, el producto cartesiano de A por B va a tener 9 elementos, 9 pares ordenados lo van a formar. Pero de esos 9 pares ordenados, no todos van a cumplir con esta condición que estamos mencionando. Es decir, que a la relación, definida de esta forma, la vamos a tener con elementos 1, 2, estamos diciendo, primera componente es la mitad de la segunda componente, 1 mitad de 2 en este caso. Y el otro par que va a formar a esta relación va a ser el par 2, 4, y ahí terminan entonces los elementos que forman a R. Como vemos claramente, R es un subconjunto de ese producto cartesiano formado por 9 pares. Puede llegar a ocurrir, como decimos, es una inclusión en el sentido amplio, lo cual significa que es posible que todos los pares cumplan la condición. Analicemos ahora las formas de representación de una relación entre conjuntos. Tomemos el mismo ejemplo que trabajábamos recién, aquel en el que A está formado por 1, 2 y 3, B por 2, 3 y 4, y la relación mediante la función proposicional está dada por X es la mitad de Y. Ya habíamos determinado que estos son los pares que la componen. Podemos pensar que esta forma de definir a la función, que es la que nos da justamente la condición que tienen que cumplir los pares, podemos asociarla con la forma de representación por comprensión, si pienso en la definición de conjuntos. ¿Por qué por comprensión? Porque me están dando las condiciones para que los pares formen parte de la relación. Si tomamos a esta segunda forma en la que estoy nombrando a todos los pares que son parte del conjunto, que en definitiva es R, entonces también puedo asociar con la forma de definición de conjuntos que es por extensión. Es decir, comprensión, entonces nos dan la función proposicional, la propiedad, extensión, tenemos que nombrar a todos los pares, en este caso elementos, que forman a R. Continuamos con las formas de representación. Otra de ellas es el llamado diagrama de flechas. El diagrama de flechas lo hacemos mediante diagramas de Venn-Euler. Tenemos que tomar entonces a los conjuntos A y B y una relación estará dada mediante flechas que vinculan a los elementos. Ubicamos en A 1, 2 y 3, ubicamos en B a 2, 3 y 4 y unimos entonces a 1 con 2 y a 2 con 4 y las dos flechas estas definen a la relación desde lo que es la representación mediante un diagrama de flechas. Una cuarta forma de representación de las relaciones entre conjuntos es el gráfico cartesiano. Tenemos entonces a los dos conjuntos representados en ejes cartesianos, al conjunto el que tengamos como primero R definido de A en B, entonces tenemos al conjunto A sobre el eje horizontal, al conjunto B sobre el eje vertical. Observemos aquí dos cuestiones. Una de ellas es que yo estoy representando a los elementos, en este caso son números, entonces no tomé desde el 1 en este caso ni le asigno como 0, porque nada más estoy pensando en esta parte de la representación que es la vinculación entre los elementos de uno y otro conjunto. Por ejemplo, en este caso tengo marcados a los 9 puntos que representan a los 9 pares ordenados del producto cartesiano completo, que es A por B. Ahora, de esos 9 pares, como ya dijimos, únicamente estos dos, es decir, 1, 2, que lo tengo acá, y 2, 4, que lo tengo acá, son los que forman a la relación. Entonces, en este caso, estos dos son los que forman R.
Como vemos entonces, como ya lo dijimos, se trata de un subconjunto de ese producto cartesiano que es A por B. Vamos a trabajar ahora la composición de relaciones. Para esto tenemos que tener, por ejemplo, una relación R definida de A en B y una relación S definida de B en un tercer conjunto que es C. Vamos a tener entonces, pensando en términos de diagramas de flechas, a los conjuntos A, B y C. Como decimos, R está definido de A en B y S definida de B en C. Tenemos elementos X en A, elementos Y en B, elementos Z en C. Estamos trabajando con X que se vincula con Y, a través de R, y con los Y que se vinculan con Z a través de S. La composición nos va a dar pares X, Z. Si es que trabajamos, ¿no es cierto?, según el orden X, Z, siempre que exista Y, podremos hacer ese pase, digamos, desde X hasta Z. Entonces vamos a tener R compuesto con S, va a hacer pensar en R aplicado a S. Es decir, Y se vincula con Z y X a través de Y va a llegar hasta Z, es lo que estamos diciendo, ¿sí? Tomemos este ejemplo entonces. Si nosotros tenemos R compuesto con S, entonces estamos diciendo, le aplico R a S. Para resolver esto, lo que tengo que hacer entonces es, lo que vale Y lo aplico a S, es decir, sustituyo lo que vale Y entonces en la expresión que define a los elementos Z en S. Vamos a tener entonces acá pares X, Z, tales que, voy a hacer el reemplazo en cálculos auxiliares, voy a tener, en este caso, Z es igual a 3, en lugar de Y voy a reemplazar 2X menos 3, está al cuadrado, y le resto 1. Si resuelvo esto sería el cuadrado del binomio, 4X cuadrado por 3 son 12X cuadrado, más 9, el otro cuadrado, multiplicado por 3 es 27, menos, si pienso en el doble producto, sería 4X por 3, 4X por 3 hace 12X, y por 3, 36X, y a eso le tengo que restar este 1. Es decir, son los pares X, Z, tales que Z entonces es igual, si reordeno esta expresión sería 12X cuadrado menos 36X y 27 menos 1 más 26 y cierra. Ahí tengo entonces la composición en este sentido. Es posible también que nos pidan hallar la composición de S con R en este orden. Entonces acá lo que se hace es, desde lo práctico, teniendo las formas algebraicas de las dos expresiones acá, lo que hacemos es un intercambio de variables en las dos expresiones. Lo escribo acá. Tengo entonces, si cambio variables, esto va a ser Z es igual a 2, en vez de X será Y, menos 3, y en la expresión debajo tenemos Y es igual a 3X cuadrado menos 1. Intercambio de variables primero. Y ahora entonces va la composición. S aplicado a R serán nuevamente los pares X, Z tales que, en cálculos auxiliares, ahora voy a hacer la sustitución como antes, pero Y pasó a tener esta forma y es la que sustituyo en la expresión de Z. Entonces, Z es igual a 2 por lo que vale Y, es decir, 3X cuadrado menos 1, y a esto le resto
esto 3. Va entonces 6x cuadrado menos 2 menos 3 si aplicamos ya la distributiva. Vuelvo entonces a esto, serán los pares x, z, tales que z es igual a 6x cuadrado menos 5 y en ese caso la composición está dada de esta forma. Como vemos, la composición de relaciones no es conmutativa, ya que estamos aplicando en diferente orden y lo que obtuvimos son pares con diferente conformación. Otra propiedad que tienen las relaciones, por un lado ya lo estamos diciendo, no es conmutativa, es una de ellas, pero sí cumple una propiedad que es la asociatividad. Es decir, dadas tres relaciones, por ejemplo, R, S y T, lo que tenemos, si hacemos una composición, mientras no cambiemos de orden, sería que R compuesto con S compuesto con T nos da lo mismo que componer R con la composición de S con T. Relación inversa de una dada. Partimos de una relación R definida de A en B, en donde los pares ordenados tendrán la forma XY. La relación inversa R a la menos 1 estará definida de B en A. Es decir que si consideramos a los conjuntos, tenemos entre A y B en ese orden a la relación R, y en este sentido tendremos a R a la menos 1 relación inversa de R. En este caso entonces los pares de R a la menos 1 serán de la forma I, X, tales que los pares X y pertenezcan a R. Una propiedad que tiene la relación inversa de una dada es que al componerla con la directa obtenemos la identidad